Una vez más tenemos la oportunidad de encontrarnos con ustedes para repasar el capítulo 12 del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión. Y este capítulo lleva por título Peligros que amenazan el sistema financiero de la Iglesia. Y necesitamos comenzar diciendo que la administración de las finanzas de la Iglesia entraña una gran responsabilidad y un gran compromiso, porque se manejan recursos sagrados dedicados al cumplimiento de la misión. Por lo tanto, se requiere de quienes son colocados en niveles de responsabilidad que sean personas íntegras, en quienes los miembros de iglesia puedan confiar y depositar sus recursos sin ningún tipo de preocupación. Quisiéramos decir al respecto que muchos de nuestros feligreses, de nuestros miembros de iglesia, tienen ciertas preocupaciones por la forma en que se administran las finanzas. Otros, por diversos motivos, no participan en el plan de mayordomía cristiana. Estas situaciones representan un alto riesgo para el sistema financiero de la iglesia, ya que puede hacer que miles de dólares que se estén escapando del alfolí. Y esto pone en riesgo la estabilidad financiera institucional. Por eso, en este estudio nos proponemos identificar algunos peligros que pueden poner en riesgo la estabilidad financiera de la iglesia y convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de la misión. Y lo vamos a abordar desde la perspectiva del miembro de la iglesia. Comencemos con el peligro número 1. Falta de confianza por la manera en que los administradores manejan los recursos financieros. Alguien ha dicho que la confianza genera confianza. Y esto es cierto. La confianza no se regala. La confianza no se compra en el supermercado. La confianza se gana. Y los administradores deben recordar que los miembros de iglesia colocan sus recursos donde tengan la garantía del mejor uso posible de esos fondos. Si bien es cierto que es el deber de todo miembro de iglesia devolver a Dios los diezmos y las ofrendas, no es menos cierto que un ambiente de desconfianza hace que el miembro se sienta tentado a retener dichos recursos y colocarlos en otro lugar donde entienda que se le da el mejor uso. La gente necesita saber. La gente necesita saber cuánto ingresa, cómo se gastan esos fondos para sentirse motivado a seguir contribuyendo. La iglesia y la historia nos presenta episodios en los cuales debemos reflexionar quiénes dirigimos y, de ser necesario, hacer cambios positivos en la manera en cómo administramos para generar confianza en la gente. El sistema administrativo del santuario en los días del profeta Elí estaba en crisis, porque sus hijos, que eran sacerdotes junto con él, no daban uso correcto a las ofrendas que el pueblo llevaba al santuario, lo que provocó un gran descontento entre los adoradores. La declaración bíblica nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Era pues muy grande el pecado delante de Jehová, el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová, según primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 17.
Mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finés dejó de subir al lugar señalado para el culto, según Patriarcas y Profetas, página 623. Por eso, la Iglesia Mundial, en forma sabia, ha establecido lineamientos para el manejo de los recursos, y uno de ellos es trabajar con un presupuesto que deben votar las respectivas juntas. Pero es posible que dirigentes imprudentes hagan caso omiso a las directrices de la organización, y esto sería muy peligroso. Así que vamos al peligro número 2, los ministerios independientes. La estructura organizativa de la Iglesia abarca todas las áreas necesarias para el cumplimiento de la misión. Sin embargo, existen entidades que no son administradas por la Iglesia, pero que desarrollan ministerios de apoyo a la misión y que son reconocidos y aceptados. Aparte de esos, existen también los ministerios independientes. Esas organizaciones se han caracterizado por establecer un sistema de cumplimiento de la misión paralelo al de la Iglesia, pero administrado según sus propios criterios. Cabría preguntarnos, ¿será que nuestros ministerios no funcionan? ¿Que no resultan tan atractivos para nuestros hermanos con cierto poder adquisitivo? ¿O será que muchos de nuestros programas se están volviendo tan monótonos que no le llaman la atención a gente que tiene la capacidad para seguir apoyando la obra? Muchos de estos ministerios independientes, para convencer a sus potenciales donantes, argumentan de manera equivocada que la Iglesia no está cumpliendo la misión, y engañan a muchos, quienes desvían fondos que deben llegar a la tesorería de la Iglesia, poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión. Algunos argumentan que la Iglesia no se maneja bien, con el fin de desviar la atención hacia ellos. Por lo tanto, se recomienda a los dirigentes que las transacciones financieras que hacemos deben ser completamente transparentes y honradas. Los feligreses deben saber cómo se manejan las finanzas de la Iglesia, cómo son administradas, y que se hace con responsabilidad e integridad para que todo el dinero que debe llegar al cumplimiento de la misión llegue a la Iglesia. Vemos el peligro número 3 de inmediato. Alto porcentaje de miembros que no participan en el plan de la dadivosidad sistemática. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el liderazgo de la Iglesia es trabajar para incrementar el número de donantes en las congregaciones. Consejos sobre mayordomía cristiana, la página 103 y la 104 dice lo siguiente: si los pastores demuestran que no están capacitados para este cargo, si dejan de destacar ante la Iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, están en peligro. Están descuidando un asunto que implica una bendición o una maldición para la Iglesia. Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba a otros hombres. Es una cita poderosa. En una encuesta realizada recientemente en una iglesia, se mostró que apenas el 27% de los miembros activos estaban apoyando el financiamiento de la iglesia. El 54% respondió no sentirse satisfecho con la asistencia dada a las necesidades de los miembros. Otro 50% expresó que no estaban cómodos con la forma en que se distribuía el presupuesto de la iglesia. Y un 49% dijo que no estaban satisfechos con la manera en que se manejaban los fondos en la asociación. Por eso necesitamos prestar atención a estos asuntos que son de vital importancia. Vayamos al peligro número 4. Altos niveles de endeudamiento de los miembros de iglesia. Lamentablemente,
un número importante de los miembros de iglesia están teniendo dificultades con el tema del endeudamiento, sin darse cuenta que están hipotecando todos sus ingresos y no les queda para el sustento de sus familias y mucho menos para aportar para la obra de Dios. Por la razón que sea, esta condición limita la capacidad de tomar decisiones financieras y la posibilidad de ser honrados para con Dios. Y esta tendencia hacia el endeudamiento es muy preocupante, ya que podría en grandes proporciones disminuir el número de donantes activos y los ingresos de la institución. El peligro todavía es aún mayor porque algunos miembros corren el riesgo de abandonar la fe, desmoralizados por sus problemas financieros y la aparente falta de respuesta de parte de Dios de ayudarlo a corregir sus desatinos. Otro problema que se enfrenta con este tema del endeudamiento es que algunos, por guardar las apariencias, estén dando pero no lo que es debido. Y debemos recordar que no todo el que da es fiel. Por lo tanto, necesitamos instruir a nuestros miembros, ayudarles con la educación financiera para que ellos puedan hacerlo mejor en el manejo de sus finanzas. Vamos al peligro número 5. La falta de instrucción por parte de la iglesia en cuanto al tema de la mayordomía cristiana. Cada día se reciben nuevos creyentes en las filas de la iglesia y se dice que son niños espirituales, por lo tanto necesitan ser instruidos. Pero además de eso, tenemos una fuerza juvenil en la iglesia, tenemos los clubes, tenemos los conquistadores, los guías mayores, los aventureros. ¿Se han preguntado ustedes quién está instruyendo a estos niños, a estos jóvenes en lo que respecta al tema de la mayordomía? Posiblemente pocas personas están dedicándole atención a esas áreas tan importantes de la iglesia. Y probablemente muchos de los programas de mayordomía que estamos llevando a cabo están enfocados única y exclusivamente a los adultos. Por lo tanto, necesitamos atender todas las áreas de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia necesitan conocer el tema de la mayordomía. Todos los miembros de la iglesia, tanto niños, jóvenes como adultos, necesitan comprender el papel de Dios y el papel de nosotros como sus mayordomos. Y esa es una labor de la dirigencia de la iglesia. Y cuando estoy hablando de la dirigencia de la iglesia, me estoy refiriendo a los líderes de las asociaciones y misiones, y me estoy refiriendo también a los ancianos de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia, que necesitamos instruir a nuestros miembros para que sean fieles mayordomos de Dios. Cuando eso suceda, vamos a tener más recursos para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Y otra cosa, tendremos una iglesia con mayor crecimiento espiritual. Recuerden que más que dinero, el Señor, porque el Señor no viene a buscar dinero, el Señor viene a buscar almas. Y es la misión de la iglesia preparar un pueblo para el encuentro con su Señor Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos abarcar con este tema de la mayordomía todas las áreas de la iglesia para que todos puedan participar y todos puedan ser hallados fieles delante de Dios. Vamos a pasar en estos momentos al peligro número 6, el pecado de algunos dirigentes. ¡Qué fuerte! Nada puede dañar más a una feligresía que la sospecha de que el pastor o un dirigente importante de la congregación o anciano de iglesia o cualquier otra persona está en pecado. Esta situación crea descontento en los miembros y en muchos se manifiesta con la fuerte tendencia a retener los diezmos y las ofrendas. Quiérase o no,
todo aquel que dirige modela para los demás. Por eso la forma de vestir, los gestos, los ademanes, nuestras actuaciones, nuestra vida tienen un impacto positivo o negativo en la vida de los que dirigimos. Como se ha planteado anteriormente, los líderes necesitan generar confianza en los miembros de la iglesia para que la gente crea en lo que se hace con miras al cumplimiento de alcanzar a los que no conocen de Cristo Jesús. Eso permitirá que los recursos puedan fluir a la tesorería y no vayan a parar a un lugar equivocado. Que el Señor nos ayude a todos, miembros de iglesia, dirigentes de iglesia, a ser fieles mayordomos y no ser un obstáculo para el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado. Un gusto, un placer, un honor estar con ustedes en este estudio y esperamos que el Señor nos ayude a ser mayordomos fieles.